En cortes de todo el mundo se está exigiendo que elefantes, orangutanes y hasta osos se consideren como personas no humanas ante la ley. En esta edición de Efecto Naim, exploramos de qué se trata este movimiento por los derechos de los animales y sus consecuencias. Además, el reconocido psicólogo organizacional Iván Landsberg nos cuenta cómo la pandemia está afectando a las familias y a las empresas familiares. Y le otorgamos una corona de genio memorable a un senador brasileño por su vergonzosa gestión en tiempos de coronavirus. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Usted, como ser humano, tiene derechos por el hecho de ser humano. Hay quien dice que las sociedades valen tanto como la atención y la prioridad que le dan a los seres más vulnerables, a los niños y algunos animales. El tema de los derechos de los animales ha seguido olas de interés y de desinterés a través del tiempo y ahora ha renacido. Ahí está toda la pregunta de que el maltrato a los animales puede ser algo no aceptable por una sociedad civilizada y que parte del progreso es darle a los animales sus derechos, sus protecciones. Suena raro hasta que uno lo investiga más a fondo. Para ello hemos preparado este reportaje, El derecho de los animales. Parece remoto y traído por los pelos, pero va a ver que tiene un fundamento muy interesante. Mire. En 2016, la cantante estadounidense Cher inició una campaña para exigir la libertad de Kavan, un elefante encadenado en el zoológico de Pakistán. Para liberarlo, la fundación Free the Wild, o Libera lo Salvaje, presentó una demanda que desafió la manera como tradicionalmente las sociedades han considerado a los animales ante la ley. Así lo explica Steven Wise, de la organización Proyecto de Derechos para los No Humanos. Los animales no humanos ahora se ven como cosas legales, lo que significa que existen para el bien de las personas. En otras palabras, los animales no humanos son esclavos de los humanos. La demanda de Kavan pedía que fuera visto como una persona no humana y no como una cosa, con el derecho a la libertad y a que no se experimente con su cuerpo. Después de 4 años, la justicia pakistaní le reconoció estos derechos y se espera que sea trasladado a un santuario en Camboya antes de finalizar el 2020. Kavan no está solo. En 2014, la orangutana Sandra fue el primer animal en ser considerado como persona no humana por una corte argentina. 2 años más tarde, la chimpancé Cecilia también lo logró. Ambas han dejado sus zoológicos en Argentina y se encuentran en refugios en Estados Unidos y Brasil. Por ahora, el movimiento por los derechos de las personas no humanas está enfocado en ciertos animales que ya la ciencia ha demostrado sienten y racionalizan sus acciones como los seres humanos. Los simios y los elefantes, por ejemplo, fabrican y utilizan herramientas, colaboran para encontrar soluciones, se consuelan entre sí y hasta se reconocen en espejos. Así, para muchos, visitar un zoológico o incluso asistir a una corrida de toros se ha vuelto menos llamativo. Imágenes como estas también han llevado a cuestionar lo que algunos ponen en sus mesas. Queremos demostrar a la sociedad que un maltrato animal por diversión no encaja en la sociedad actual. Pero la tendencia de otorgar derechos a los animales está lejos de ser la norma. En Colombia, la Corte Constitucional no reconoció al oso de anteojos Chucho como una persona no humana y decidió dejarlo en el zoológico en el que se encontraba. Y es que cuando 2 de cada 3 personas en el mundo no tienen acceso a la justicia, otorgar derechos a animales puede parecer contraintuitivo e incluso generar resistencia entre los juristas. Hablamos con el abogado Javier Molina. El hecho de que se le reconozcan
algunas prerrogativas jurídicas, o si queremos llamarlas derechos a los animales. En ningún momento va a menoscabar o va a hacer menor la obligación del Estado de garantizar la protección de grupos humanos vulnerables. Yo siento que aquí hay mucho temor de juristas, de políticos, del mismo Estado, de funcionarios, a empezar a hablar de los derechos animales, porque a veces les parece que están hablando de cosas ridículas. Los animales además mueven mucho dinero. La comercialización de carne animal, por ejemplo, es un negocio de más de 366 mil millones de dólares, más grande que la economía de Irlanda. El sector farmacéutico también prueba muchas medicinas en roedores y simios antes de usarse en humanos. Prohibir estos experimentos podría dificultar encontrar la cura de enfermedades. No obstante, hay quienes apuestan por las promesas de la biotecnología, como cultivar órganos en laboratorios para ensayar sobre ellos en lugar de en animales. A medida que la ciencia avanza y las sociedades se vuelven más inclusivas, se espera que aumente el apoyo al movimiento por los derechos de las personas no humanas. Investigadores de Estados Unidos encontraron, por ejemplo, que aquellas personas que más defienden los derechos de los animales, a su vez exigen más derechos para grupos vulnerables, como la comunidad LGBTI o los más pobres. Weiss incluso llega a sugerir que esta tendencia es la muestra más reciente de una lucha que ha estado con nosotros por mucho tiempo. Hubo una época en el siglo XIII en la que los judíos eran vistos como cosas. Alguna vez las mujeres fueron vistas como cosas. Los afrodescendientes, los niños y los indígenas han sido vistos como cosas. Y siempre hay una lucha liderada por aquellos que quieren cambiar el estatus de las supuestas cosas a personas. Aún nos falta mucho para garantizar los derechos de los humanos más vulnerables, pero podemos alcanzar un mundo más justo sin luchar por los derechos de los animales. Esa es la pregunta que con cada vez más frecuencia se oye en las cortes del mundo. Una idea muy controversial, los derechos de los animales. Algunos países ya están avanzando en esa dirección, otros están completamente ajenos a este debate. Pero ciertamente va a estar con nosotros y es un debate muy interesante que ilustra aspectos muy fundamentales de cómo funcionan las sociedades. Al regresar a la pausa vamos a discutir un tema que nos afecta a todos, la familia. ¿Qué le ha pasado a nuestras familias como consecuencia de la pandemia? ¿Qué adaptaciones, qué cambios, qué nuevos retos se están presentando para las familias en estas difíciles circunstancias? Al regreso. La pandemia del COVID-19 ha cambiado el mundo, nos ha afectado a todos de maneras impredecibles, sorprendentes, difíciles de imaginar. Y por supuesto, la familia no ha quedado fuera de ese impacto, más aún porque ahora estamos mucho más contenidos, hay más distanciamiento social con quienes no son miembros de nuestra familia, con quienes no convivimos a diario. El COVID ha tenido un impacto en las familias y también ha tenido un impacto muy importante en las empresas familiares. Resulta que un número enorme de empresas en el mundo son de familias que trabajan juntos, que colaboran, que luchan juntos por llevar adelante sus negocios. Y sobre eso nos va a conversar Ivan Landsberg, mi invitado de hoy. Ivan Landsberg es uno de los padres fundadores, se puede decir, de las teorías acerca de cómo combinar las familias con las empresas. El doctor Ivan Landsberg, que es un psicólogo organizacional, ha venido estudiando la familia y la empresa por décadas y sus libros son referencias obligatorias para quienes se ocupan de estos temas o quienes tienen interés en estos temas. Él está con nosotros para explicarnos qué le está pasando a las familias y qué le está pasando a las familias que tienen negocios en medio de esta crisis de la pandemia. Esta es mi conversación con el doctor Ivan Landsberg. La pandemia ha revelado muchas cosas, ha revelado que la desigualdad es profunda, ha revelado las consecuencias que tiene la economía, pero también ha revelado que hay familias muy sólidas y familias muy frágiles.
¿De qué depende de que una familia se desmorone o se cohesione y triunfe? Mira, el estudio de la resiliencia de las familias es un estudio grande y complejo. En esencia, hay una serie de variables críticas. En primer lugar, la capacidad de comunicación de la familia es súper importante, que en muchos casos es el determinante de la capacidad de la familia poder colaborar de una manera eficaz en función a ciertas tareas fundamentales que hay que llevar a cabo. Desde quién cocina, quién saca la basura, quién hace las compras, quién cuida a los ancianos, quién cuida a los niños. Hay familias que tienen esa capacidad de poder colaborar, que hay un vínculo entre los hermanos o los primos de apoyo, de identidad común, ¿verdad? Y una conversación que cruza las generaciones entre los padres y los hijos, los abuelos y los nietos, que crean, digamos, la fuerza que aglutina a esa familia como sistema organizacional. Cuando hay historia de disfunciones, de trauma, esas disfunciones crean un arrastre en las generaciones que siguen importante que puede cuartear la capacidad de la familia llevar a cabo estas funciones básicas. Tú has dedicado tu carrera profesional a estudiar las familias, pero no solo las familias en general, sino las familias empresariales. Cuando uno piensa en eso, piensa en los grandes conglomerados, los grandes grupos económicos formados alrededor de una familia, pero resulta que la gran mayoría de las empresas familiares son muy pequeñas. Cuéntanos en qué se parecen y cómo se pueden utilizar algunos de los métodos que ustedes han desarrollado para hacer más armoniosa y eficiente la empresa familiar en las empresas pequeñas. Efectivamente, Moisés, el grueso de la gran empresa familiar está en la base de la pirámide, es decir, una señora que vive en una casa muy humilde, que mantiene a su familia, tiene un puesto de comida, o vende arepas, o hace juguetes que vende en la calle, etcétera, ¿verdad? Hace poco empezamos, hace cosa de 3 años, un estudio tratando de ver qué de lo que hemos aprendido de la gran empresa familiar es aplicable a ese nivel. Lo que hemos aprendido es que muchas de las tareas fundamentales de cómo ayudar a una familia a colaborar a nivel grande también aplican a nivel pequeño. Entonces, ¿cómo tú educas a una familia a ese nivel micro de entender la diferencia de las cosas que son del negocio, de las cosas que son de la familia? ¿Cómo creas un foro donde pueda haber un diálogo ordenado sobre cuáles son las prioridades? Es importantísimo. Una de las cosas que es diferente que hemos encontrado es que la gente en la base de la pirámide que tiene estas pequeñas empresitas, ¿verdad?, no entienden bien el concepto de lo que llamaríamos en inglés de equity. Es decir, no entienden bien cómo crear valor en un patrimonio que se vaya acumulando a lo largo de un largo trayecto. Entonces, ¿qué pasa? Que a este nivel se ve la empresa pura y exclusivamente como un vehículo de subsistencia, de poner pan en la mesa, no de crear un valor acumulado, ¿verdad?, que luego se pueda vender o transferir a los hijos, como se hace a niveles más altos. Nuestro interés al final del día es cómo se puede intervenir en esa población, legitimizando y potenciando ese impulso empresarial familiar en función de ayudar a la gente a salir de la pobreza. Entonces, la idea de visualizar el empresario familiar desde los niveles más pobres hasta los niveles más altos como una herramienta fundamental en la sociedad es algo que a mí me apasiona y que veo como el proyecto de los próximos 10 años. Uno de los temas que aparece en las empresas, sobre todo en las empresas grandes y exitosas, es la filantropía. Para algunos la filantropía es simplemente dar limosnas y ayudar a quienes más lo necesitan. Para otros es relaciones públicas y que mejore la imagen del nombre de la familia y la empresa. Pero para muchas es la verdadera gana de hacer el bien y de ayudar a su país y de mejorar. Tal cual, o sea, nosotros hemos estado estudiando por muchos años, no solamente las empresas familiares, sino las fundaciones familiares. O sea, el brazo filantrópico de un grupo empresarial a través del cual se canaliza esta ayuda a la comunidad. Y la verdad es que hay de todo ahí. Entonces, las familias que lo hacen bien se toman el tiempo en articular sus valores, articular su, digamos, su propósito fundamental que realmente responde a la pregunta qué queremos hacer con esta plataforma privilegiada que tenemos y cómo visualizamos el vínculo entre nuestra
familia, nuestro consorcio, nuestra fundación y el entorno en que vivimos. Como bien lo decía en un dicho de Ortega y Gasset que decía, soy yo y mis circunstancias, si no la salvo a ella, no me salvo yo. Entonces las familias que lo hacen con un compromiso genuino realmente abordan ese criterio y se dedican a mejorar sus circunstancias. Iván Landsberg, un experto en empresas familiares, en familias, en una visión única y muy bien informada de lo que está sucediendo con las familias y con las empresas que a veces se entrelazan con las familias. Muchas gracias, Iván, por estar con nosotros. Muchas gracias, Moisés. Siempre un placer. Las organizaciones internacionales nos están dando números y datos cada vez más preocupantes acerca de la crisis de toda América Latina. Una crisis que va a impactar directamente a las familias. Así que estas ideas que estuve conversando con Iván Landsberg estarán con nosotros de manera central por mucho tiempo. Y al regresar a la pausa nos vamos a la genialidad memorable. Esos genios que merecen ser reconocidos como no tan genios. Al regreso. Y regresamos para presentarles el genio memorable de la semana. Ya hemos coronado a varios de los genios memorables, políticos, líderes, empresarios, charlatanes que se aprovechan de la crisis, se aprovechan de la pandemia para abusar, para robar, para concentrar poder, para hacer todo tipo de fechorías. Y hoy tenemos otro ejemplo más. Viene de Brasil. Ya habíamos estado coronando en Brasil, de hecho coronamos al más memorable de los genios brasileños, que es el presidente Jair Bolsonaro, pero hoy tenemos otro. Es ni más ni menos que un senador, el senador Chico Rodríguez. Miren por qué lo coronamos. En octubre de 2020, la Policía Federal de Brasil llevó a cabo una redada en la casa del senador Chico Rodríguez. Las autoridades estaban investigando el mal manejo de fondos públicos para combatir la COVID-19 en el estado norteño de Roraima, el cual Rodríguez representa en el Senado brasileño. Los oficiales confiscaron un dinero que encontraron en una caja fuerte, pero luego un policía notó un bulto extraño en los pantalones del senador. Y tras una investigación, que seguramente fue muy incómoda, encontraron casi $6,000 en los calzones de Rodríguez. Las redes sociales estallaron con memes del vergonzoso suceso y el ministro de la Corte Suprema de Brasil suspendió a Rodríguez por 90 días. Rodríguez, por su parte, se defendió en su cuenta de Instagram, declarando que era inocente. Nos preguntamos por qué alguien inocente escondería miles de dólares en sus calzoncillos. La redada también llevó a muchos a cuestionar al presidente Jair Bolsonaro, quien unas semanas antes afirmó que había eliminado la corrupción de su gobierno. Pero Bolsonaro negó cualquier asociación con Rodríguez. Quizá el mandatario olvidó que fue él quien escogió a Rodríguez para ser líder de su gobierno en el Senado. Por si fuera poco, un mes después Rodríguez contrató al sobrino de Bolsonaro para formar parte de su equipo de trabajo. Parece que Bolsonaro se apresuró demasiado en dar por terminada su lucha anticorrupción. Y si este resulta ser el fin de la carrera política de Rodríguez, quizá debería considerar entrenarse como mago, pues tiene el don de hacer aparecer dinero en los lugares más extraños. Si usted conoce algún genio memorable que está usando la pandemia para cometer fechorías y para abusar, para concentrar poder, díganoslo. Escríbanos a la cuenta de Twitter del programa, @efectonaim, o a mi cuenta personal, @moisesnaim. Y para terminar el programa nos vamos de viaje. Nos vamos al Caribe, nos vamos a ver a países que dependen extraordinariamente del dinero, de los recursos que entra por el turismo, por las inversiones, por los extranjeros que visitan las islas o los lugares donde hay atractivos turísticos. La pandemia ha afectado mucho el turismo, como sabemos, ha caído enormemente y los países están reaccionando, están inventando nuevas maneras para atraer inversionistas, turistas, visitantes, ciudadanos.
Así que vamos a ver qué están haciendo estos países, qué han inventado para atraer a turistas, a inversionistas a sus países y restablecer un poco la dinámica y la actividad del turismo y la actividad que traen los extranjeros que los visitan. Miren. En un esfuerzo por atraer turistas en medio de la pandemia, el gobierno de la República Dominicana anunció que estaría proveyendo atención médica gratuita. Así se expresó el presidente Luis Abinader. Lo que sí hemos decidido es otorgar a todo turista que visite un hotel un plan de asistencia al viajero, que además de incluir una cobertura de salud, cubra los costos de cambio de vuelo. Barbados, por su parte, creó una visa llamada Sello de Bienvenida. Ofrece la posibilidad de permanecer en la isla caribeña durante un año a aquellos que puedan trabajar remotamente para una compañía extranjera o para su propio negocio. El país requiere que el visitante tenga un ingreso de por lo menos $50,000 al año como prueba de que podrá mantenerse durante su estadía, y la visa tiene un costo de $2,000 para individuos o $3,000 para parejas y familias. Otras naciones tienen visas similares como la apodada Trabaje desde Bermuda, que tiene un costo de $263, y por 80 euros, Estonia ofrece la visa Nómada Digital a ciudadanos de ciertos países con bajos índices de infectados de COVID-19. Uruguay, que se ha destacado en América Latina por su bajo número de casos de coronavirus, también busca atraer extranjeros. Recientemente, el gobierno redujo el costo para obtener un permiso de residencia a través de la compra de una propiedad de $1,7 millones a $380,000. Es una oferta que ciudadanos de países vecinos están considerando. Se estima que cerca de 20,000 argentinos se han mudado a Uruguay desde que comenzó la pandemia. Ahí está. Resulta que si usted puede llevar a cabo su trabajo a distancia, remotamente, puede hacerlo desde alguna de estas maravillas de lugares en el cual puede combinar el turismo con el trabajo. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado y espero que nos veamos la semana entrante. Gracias por acompañarnos.